Los aranceles vuelven a estar de moda con Donald Trump y su manía arancelaria. Sería bueno saber quién paga el arancel, todos estos aranceles que se ponen. Trump promete que lo pagarán los países extranjeros. Sin embargo, esto depende de las elasticidades de las demandas, si hay o no hay producción, de una serie de factores que vamos a ver en este video. Como el análisis al principio puede ser complejo, voy a hacer unas simplificaciones para iniciar el análisis. Normalmente la primera es que es un país pequeño que no afecta a los precios internacionales, no aplica a Estados Unidos, pero avanzaremos hacia allá. El análisis que se hace es de mediano y largo plazo. En el corto plazo las condiciones son mucho más rígidas. Y finalmente el análisis es marginalista, en ese sentido no incluye los efectos de economías de escala y de aglomeración, ni el progreso técnico que son tan importantes en sectores tecnológicos de avanzada, donde hay en la actualidad un gigantesco comercio y que es el que interesa para estos casos de los aranceles de Trump y la política que sigue para recuperar la hegemonía militar e industrial. Veamos entonces este análisis marginalista de equilibrio parcial y de mediano y largo plazo. Sobre un plano PQ de precios y cantidades tenemos una curva de oferta que es creciente con el precio. Si hay más precio aparece un productor adicional en la medida en que sube el precio e incrementa la oferta. Es por eso que se llama marginal. En el margen hay un productor que aparece. Y para la demanda es igual, en sentido inverso. Si sube el precio, hay un consumidor que sale del mercado porque no quiere o no puede pagar ese precio. Se impone un arancel que, como dijimos para simplificar, vamos a tener una oferta internacional que fija un precio y una cantidad, lo cual quiere decir que el mercado internacional le importa poco lo que haga el país pequeño. Si deja de comprar, nadie se entera. Si comienza a vender afuera, nadie se entera, nadie mueve sus precios a causa de este país pequeño. Entonces digamos que se impone un arancel a este nivel, sería más o menos un 60%, póngale, que genera un precio. A ese precio, la demanda cae y el precio se incrementa. Hay un delta P. Es relativamente claro qué pasa con todas estas simplificaciones. No hay oferta doméstica aquí, de manera que simplemente hay una cantidad P por Q compuesta por lo que el consumidor gasta en el producto inicialmente y lo que se lleva el gobierno como peaje. Ahora veamos en el caso que hay una oferta doméstica y se impone este arancel a este precio, que sigue siendo el mismo de país pequeño. Vemos que aquí se genera una producción, los productores producirán en este punto, habrá una cantidad producida domésticamente y habrá una cantidad importada que es el residuo. Este era el nivel inicial de importaciones y el nivel de importaciones se reduce ahora por dos causas. La primera, porque hay una producción nacional que la saca, la saca del mercado, y porque hay un decrecimiento
del consumo, dado que subió el precio a el precio con arancel. El consumidor ha perdido, en este caso, toda esta zona de los consumidores que dejan de consumir y este segmento en el que los productores están siendo subsidiados directamente por el consumidor. Aquí hay un subsidio del consumidor al productor. Este es el arancel que se gana el gobierno y aquí hay una pérdida neta de los consumidores. Porque este segmento, el consumidor lo pagará lo gastará en otros productos que seguramente no tenían ese mismo excedente, puesto que si no, en ese caso, no hubiera gastado acá. Lo cual quiere decir que esta es la pérdida neta del consumidor y del país. Y dado que siempre va a haber un decrecimiento de las cantidades, siempre habrá una pérdida neta para el país en el caso de que imponga un arancel, que es el resultado buscado por este modelo marginalista del mercado. Hagamos entonces un resumen hasta aquí. Tenemos que el análisis es marginalista, de equilibrio parcial y de mediano y largo plazo. Aquí tenemos las pérdidas del país por cuenta de lo que pierde el productor. Aparece un consumo que tiene un subsidio del consumidor al productor, o sea, el consumidor le paga al productor y también lo pierde entonces el consumidor. El arancel que queda para el gobierno. Y las pérdidas, los consumidores que se retiran del mercado y la pérdida neta para el país, porque esto no se lo gana nadie más. Estamos entonces en el caso de un país pequeño con oferta doméstica. Noten que a partir de acá no vale la pena imponer más arancel. No tiene efecto. Digamos, en términos de la discusión actual, bien podría hablarse de que este es el 150% que dicen los chinos, que no vale la pena seguir imponiendo aranceles por encima de un nivel que ya es absurdo. Bien, si consideramos que la oferta doméstica puede ser más o menos flexible al precio, elástica, y la voy a poner a cruzar aquí en este punto, el gobierno toma una parte mayor de ese excedente y el consumidor paga una parte menor. El gobierno podría gastar esa plata subsidiando y puede ser más plata y puede incluso compensar completamente al consumidor en la medida en que la oferta doméstica sea más sensible al precio. Si en cambio esa misma oferta doméstica es menos sensible al precio, pasa lo contrario, el arancel queda reducido, el gobierno toma una parte menor, el consumidor tiene que subsidiar una parte mayor al productor. Entonces estamos mirando el caso del país pequeño, donde hay una oferta doméstica, y en ese caso, si se impone un arancel, hay una caída en cantidades, esa caída en cantidades genera una pérdida neta para el país. El consumidor el consumidor de este producto pierde además el arancel que se lleva el gobierno y el subsidio. Aparece una producción doméstica y debido a que hay producción doméstica y se reduce el consumo, el productor internacional pierde, pero pues como dijimos, el supuesto es que es un mercado gigantesco, pierde infinitesimalmente algo que no tiene efectos. Esas son las conclusiones en el análisis del arancel sobre un país pequeño que tiene producción doméstica. Bien, en el caso del país grande, la verdad no hay manera rigurosa de seguir el análisis gráfico, pero aquí voy a hacer una aproximación. Este es un
Una simplificación todavía, país grande, toda la oferta es importada, hay una oferta internacional que es sensible a los movimientos del mercado doméstico, de la demanda doméstica. Tenemos entonces que si se impone un arancel, aquí de 150%, más o menos, la demanda se traslada hasta acá, se reduce, y las cantidades ofrecidas llegarían a este punto. No es posible llegar al equilibrio en este gráfico, pero es evidente que el punto de equilibrio no se encuentra acá, puesto que el mercado internacional habría reducido el precio acá. De manera que en algún punto, digamos, en algún rango de este punto, habrá un precio final, alguna cantidad final, y el arancel se habrá reducido, de manera que el equilibrio se logre, el equilibrio final, se logre en un punto como este, con un beneficio adicional para el consumidor del país grande. Y una pérdida, ahí sí, que no es infinitesimal, para el productor del resto del mundo. Entonces tenemos aquí graficado el caso de país grande, hay oferta doméstica, tenemos un arancel máximo por encima del cual no vale la pena seguir subiendo la tarifa, unos subsidios del consumidor al productor, un recaudo gubernamental, una pérdida neta para el consumidor y para el país, porque esa no se recupera, una producción doméstica y unas importaciones iniciales, porque el punto es que una vez que se llega a este punto, esta es la parte de importaciones y esa era la parte de importaciones, así que hay una reducción grande en las cantidades, lo que implica que el punto de importación es nuevo, que debe quedar en algún punto en este sitio. La oferta internacional puede reducir sus precios sustancialmente. Y con ello, el precio más arancel puede reducirse. Como lo dije en este gráfico, no podemos solucionar eso puntualmente, pero sabemos que el punto final se encontrará en algún punto en el original y la reducción de precios que haya ocurrido. Y en ese punto habrá un recaudo menor, unos subsidios menores, el consumidor no se verá tan perjudicado, una pérdida menor y una parte de la pérdida la asumirá el productor externo. Entonces tenemos que el arancel que impone un país grande es mucho más amenazante que las retaliaciones que pueden imponer los países pequeños. El país grande tiene un efecto sobre el productor externo, el país pequeño no lo tiene. Es un evento puramente doméstico el que decida proteger su mercado nacional.
Bueno, el cliente siempre tiene la razón y el cliente es el importador, más que todo si es un importador grande. Y las condiciones de la oferta doméstica facilitan o estorban el conseguir el objetivo de política, que es incrementar la producción nacional, puesto que si la oferta es elástica al precio, se consigue el objetivo sin un gasto tan grande del consumidor y con beneficios para la Hacienda Nacional. Y si la oferta no es elástica, entonces el consumidor tiene que pagar una buena parte del costo, la Hacienda obtiene un recaudo mínimo y se hace más difícil obtener el resultado. Y si no existe la oferta del todo, pues hay un beneficio para Hacienda y un perjuicio para el país. Llegamos entonces a conclusiones acerca de un país grande que enfrenta una oferta con alguna inclinación, incluso en el mercado mundial, impone un arancel cuyo resultado no va a ser que se quede en este punto en el que el precio de arancel cruza la demanda, sino que debido a que los productores reducen sus precios, es factible llegar a algún punto como este, en el cual puede maximizar las pérdidas del consumidor, las ganancias del productor y el arancel. Digamos que si este es el precio al que ahora el país compra, aquí está la producción doméstica, y esto son importaciones, lo cual quiere decir que este es el arancel que cobra el gobierno, el recaudo, este es el subsidio que a través del precio entrega el consumidor al productor, y hay una una oferta doméstica que ha crecido sustancialmente gracias al arancel. Los costos han sido minimizados porque en realidad el costo para el consumidor es esta área más pequeña, el recaudo es grande y es posible maximizar entonces esta área negativa, esta área positiva y el excedente del productor, que es lo que se llama la teoría del arancel óptimo. Es probable que esta sea la situación de paraíso trumpiano a la que le están apostando algunos asesores de Trump.